días, hermanos y hermanas. En este domingo quiero dar las gracias al obispado por la oportunidad de poder hacer este discurso para poder enviarlo a los hermanos del barrio. Em, es un poco difícil hacerlo mirando una cámara, pero la verdad es que espero que el Espíritu pueda estar conmigo para poder transmitir lo que el Señor quiere que yo pueda transmitir a los hermanos. El tema que me entregó el obispado para el discurso de este domingo es sobre la revelación personal. Y lo primero que uno hace siempre cuando tiene un discurso es empezar a desglosar un poco los significados simples, y eso fue lo que hice en esta ocasión. Me fui a ver qué es lo que era una revelación o una revelación personal, y estaban asociadas a lo mismo. Eh, la revelación, dice, es la comunicación de Dios con sus hijos. Esta guía llega a través de varios medios según las necesidades y circunstancias de cada uno de nosotros. Lo anterior, o sea, todas estas necesidades que tengamos, van a aparecer de acuerdo a nuestra fidelidad, y lo cual nos ayuda, obviamente, a poder fortalecer nuestro testimonio a medida que vayan pasando estas distintas revelaciones. En las escrituras se nos habla de diferentes tipos de formas de revelación. Se nos habla de visiones, de sueños, de aparición de ángeles, por estos medios o canales en los que el Señor utiliza para poder transmitir. Y justamente uno de esos fue lo que el Señor utilizó para poder restaurar su evangelio, que fue la revelación que hubo de la primera visión. Y específicamente esta también fue una revelación personal que tuvo José Smith, cuando él necesitaba saber y preguntó al Señor, eh, y él sabía que él tenía fe, pero necesitaba saber si donde él estaba era lo correcto. Y por medio de una de estas formas en las que el Señor expresó, él pudo obtener respuesta a su revelación personal. Em, Puede que los apacibles susurros del Espíritu no aparezcan tan frecuentemente o esperadamente como nosotros siempre nos imaginamos, o como las visiones, o a lo mejor no vamos a tener una visión, pero sí vamos a poder tener nuestros susurros del Espíritu, que son las pequeñas formas en las que nosotros podamos recibir revelación personal. Em, Debemos prepararnos para recibir estas revelaciones personales. Simplemente no es que las vayamos a recibir. Y para poder prepararnos debemos cumplir con o tratar de hacer y generar algunos puntos para poder ir progresando. Y les quiero nombrar algunos de los puntos que yo creo que es importante para los cuales podemos ir trabajando para poder tener una revelación personal directa con el Señor. Dice, orar pidiendo guía. Y para ello quiero leer Mateo 7, del 7 al 9, donde dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Esta escritura me encanta, una de mis escrituras favoritas, y que siempre que puedo la comparto. Me encanta saber que el Señor siempre está ahí para nosotros y simplemente Él nos está pidiendo que podamos ser capaces de pedir, y Él nos va a poder responder y vamos a poder encontrar esta respuesta. Pero debemos ser lo suficientemente humildes para poder hacer esto y poder pedir, que a veces nos cuesta mucho porque creemos que somos casi inmortales. Entonces, y que podemos hacer todo por nuestra parte. Pero el Señor siempre nos dice que pidamos, y Él nos va a poder ayudar y dar su guía. Otro de los puntos es ser reverentes cuando podamos, cuando realicemos esta, pidamos revelación personal. ¿A qué se refiere esto? Es que independiente de que podamos estar en alguna situación con mucho ruido, en la calle o donde sea, inclusive en nuestras casas, con niños gritando, no va a importar nuestro entorno, sino que va a importar cómo estemos nosotros y cómo estemos pidiendo esta revelación. Si somos reverentes y somos pacíficos, cuando invitamos al Espíritu para poder obtener revelación, el Señor nos va a poder responder. Pero debemos ser conscientes en lo que estamos haciendo y no importando nuestro entorno. Entonces, las escrituras siempre nos invitan a poder ser reverentes y poder hacerlo
si tenemos la oportunidad de hacerlo en un espacio retirado o en alguna parte donde no haya ruido, es mucho mejor. Pero también entendemos que siempre no están esas circunstancias y el Señor dice que no hay problema, que solamente podamos ser reverentes, ser humildes. Cuando somos humildes, reconocemos y que dependemos del Señor. Es lo que les decía anteriormente. Si somos humildes, sabemos que la respuesta que el Señor nos va a dar a lo mejor es la guía que necesitamos, pero que dependemos de Él, no que nosotros vamos a poder hacer esto sin su ayuda. Porque como les leí en la escritura anterior, Él está esperando que nosotros pidamos para poder Él dar. Entonces, Él nos está pidiendo que seamos humildes también para poder pedir. Em, Otro de los puntos es guardar los mandamientos. Cuando hacemos esto, estamos preparados para recibir, reconocer y seguir las impresiones del Espíritu. Cada vez que estamos más conectados y guardamos nuestros mandamientos, vamos a estar conectados más espiritualmente y vamos a poder sentir más sensaciones espirituales. Y justamente con ello va a ser mucho más fácil poder reconocer los susurros del Espíritu. Otro de los puntos es tomar la Santa Cena dignamente. Aquí quiero leer, dice, el Señor nos promete que si guardamos este convenio, siempre tendremos el Espíritu con nosotros. Es importante el espíritu del convenio de la Santa Cena. Eh, y no es solo tomarla, sino que es guardar el espíritu y tratar de eh, entender de qué se trata esta Santa Cena. Él nos está pidiendo que podamos ser reverentes justamente con ello. Otro de los puntos es estudiar las escrituras diariamente. Si estudiamos las escrituras diariamente, nuestro espíritu va a estar mucho más susceptible, nosotros vamos a poder espiritualmente estar mucho mejor. Por ende, vamos a estar mucho más susceptibles a que el Señor pueda darnos alguna respuesta a algo que nosotros estemos pidiendo. Vamos a ser mucho más capaces de escuchar estos susurros que son muy, muy finitos, por decirlo de alguna forma. Uno de los últimos puntos es buscar con paciencia la voluntad de Dios. Debemos tener paciencia y confiar en los tiempos del Señor. Muchas veces creemos que solamente con preguntarle una pura vez tenemos que esperar que el Señor responda inmediatamente. Y sabemos que sus tiempos no son nuestros tiempos. Y tenemos que tener la paciencia suficiente para poder entender que a lo mejor Él no nos va a responder inmediatamente, pero sin embargo sí nos va a responder. También tenemos que tener claro de que de alguna forma el Señor siempre nos va a responder, siempre nos va a responder. Y cuando Él nos responde, todo va a fluir. Pero sin embargo debemos estar tan atentos y si cumplimos todos los puntos que yo les mencioné anteriormente, el Señor va a poder responder y nosotros vamos a estar mucho más susceptibles a escuchar estos susurros. Me gusta escuchar el viento cuando uno está en el campo y poder escuchar el viento. Y me imagino muchas veces que los susurros del espíritu son como eso, como escuchar algo muy finito, pero hay que estar muy atento para poder escucharlo y concentrarse en ello. Es por eso que el Señor nos pide que podamos estar conectados prácticamente espiritualmente, que podamos leer las escrituras, que podamos cumplir con los mandamientos, que podamos ser reverentes y que podamos pedir para poder obtener estas respuestas. Me pasó que cuando estaba preparando este discurso, justamente vi en la conferencia de mujeres de BYU, de la Universidad de BYU, el 1 de mayo, y justamente hablaron y dieron un discurso con respecto a la revelación personal. Y la hermana em, daba un ejemplo de, de distintas hermanas, y la verdad es que daba un ejemplo que a veces nosotros como líderes sabemos que somos humanos y como líderes tratamos de escuchar la revelación que el Padre nos está dando para nuestras distintas organizaciones, pero simplemente a veces no las escuchamos porque no podemos escucharla
o no entendemos lo que el Padre nos está tratando de decir. Em, y por eso muchos de nuestros líderes siempre a veces yo he escuchado en discursos que piden que am, podamos orar para que nuestros líderes puedan escucharlo, lo que el Padre tiene preparado para nosotros. Y esto es como lo mismo. El Señor siempre nos va a estar entregando información, pero nosotros tenemos que ser capaces de poder escucharlo. Yo recuerdo una experiencia que me contaron una vez, es que em, una vez iban en un auto, iban camino a su casa y ese día creo que estaba lloviendo o era un día de invierno y hacía mucho frío. Y la verdad es que él iba camino a su casa y por la dirección de siempre, el mismo camino que tomaba todos los días. Y sintió la necesidad de poder tomar otro camino. Entonces, esta persona generalmente es muy susceptible a estos susurros del espíritu y siempre trata de hacerle caso porque él sabe ya cómo le llegan estos susurros. Entonces la verdad es que él trató de seguir esta intuición que él tuvo y siguió un camino distinto. En el paradero vio que había una familia con una niñita. Era un día helado o llovía, no recuerdo bien, perdón. Y el tema está en que él detuvo su auto y preguntó si para dónde iban. Iban muy cerca de su casa y la verdad es que él ofreció a llevárselos. Y esta familia estaba muy contenta. Primero, obviamente, desconfió un poco porque no es normal que un extraño pare un auto y que le diga lo llevo a la casa. Y la verdad es que él los pudo llevar a su casa. Estaban muy agradecidos. La niña estaba muy agradecida. Y él pudo enriquecer y engrandecer un poco su testimonio y también pudo sentir que el Señor actúa de diferentes formas. ¿Por qué? Porque él pudo sentir este susurro que le dijo que tomara otro camino. Y sin embargo, esa familia había estado orando para que pudiera pasar un bus, un colectivo, lo que fuera para poder llegar a su casa. Entonces el Señor actúa en tiempos distintos para los dos. Em, Esta otra familia pudo llegar a su casa tranquila y el hermano pudo ser un instrumento en las manos del Señor. Muchas veces vamos a recibir este tipo de susurros y otras veces vamos a pedir revelación vamos a poder recibir, perdón, para nuestras propias cosas. Eh, Ahora, ¿cómo podemos reconocer las impresiones del espíritu? Bueno, en medio de todo este ruido del mundo actual, debemos aprender a reconocerlo, tal como la historia que yo les contaba. Él es capaz de aprender y sabe cómo el Señor habla con él. Eh, Puede ser que en ocasiones, cuando él necesite revelación personal para él, el Señor actúe de otra forma, pero él también es un instrumento en las manos del Señor. Me gustaría leer una escritura con ustedes que está en Doctrinas y Convenios 8, el versículo 2 y el versículo 3. Dice, si, si he aquí hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el espíritu de revelación, he aquí, este es el espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del mar rojo sobre la tierra seca. Me gusta mucho el versículo 2 cuando dice, hablaré a tu mente y a tu corazón. Cuando yo era adolescente tuve una experiencia y me gustaría compartirla con ustedes. Yo me recuerdo muy bien que yo había entrado como a primero medio. Yo estudié en un colegio técnico, no estudié en un colegio convencional. Y la verdad es que pasar de casi niño a un colegio técnico es muy difícil, y sobre todo el primer año. Yo recuerdo que tenía un ramo que era muy complicado y la verdad es que no lo entendía y nadie en el curso tenía perdón, una nota azul, todos teníamos nota roja. Y yo me esforcé mucho para poder estudiar y aprender la materia. Y justamente estudiamos con una amiga y me esforcé mucho para poder hacerlo y ella también se esforzó mucho. Y
yo recuerdo que hicimos esta prueba, era como la tercera prueba. Les digo, había tenido un 2 y un 3, esas eran mis primeras dos notas. Entonces, hicimos esta prueba con mucha esperanza prácticamente porque habíamos estudiado mucho y en clase ya habíamos visto que habíamos como un poco agarrado la mano a la materia. Entonces, recuerdo que hicimos la prueba y yo, cuando la profesora entregó las notas, hubieron dos notas azules, que fue la de mi compañera y fue la mía. Mi compañera se sacó un 6,8 y yo me saqué un 7. Y, y eran las únicas dos notas azules de todo el colegio. Y la verdad es que yo estaba súper contenta porque mi esfuerzo había valido un poco la pena. Pero sin embargo, yo me di cuenta que la nota que tenía no estaba correcta y era menor a la que yo realmente tenía. Y yo supe esto inmediatamente cuando la profesora se puso a revisar la prueba. Y la verdad es que eh, oré mucho y le pedí mucho al Señor que me ayudara a saber para poder hacer lo correcto, aun cuando yo sabía que era lo correcto. Em, Estaba entrando a mujeres jóvenes, recién a seminario, entonces le estaba pidiendo al Padre que me ayudara y me orientara un poco y saber qué era lo correcto. Yo le había comentado esto también a mis padres y mi papá en ese tiempo era el obispo y él me dijo que orara. Entonces yo oré y pregunté al Señor y la verdad es que yo sentía lo que debía hacer. Yo sentía estos susurros constantemente en mi oído. Y yo no hacía nada porque tenía un 7 y todo el curso decía que yo tenía un 7 pero yo sabía cuál no era la verdad. Entonces, la verdad es que después del domingo, que pude sentir fuertemente mientras estaba tomando la Santa Cena lo que debía hacer, yo fui al día siguiente cuando me tocó la clase y fui donde la profesora con esta prueba y le comenté y le dije que yo venía a mostrarle mi prueba porque realmente no tenía la nota que yo tenía en ella y que yo necesitaba que me la bajara. Eh, entonces la profesora en ese momento se levantó, me acuerdo que alzó un poco la voz para que le tomaran atención y comentó esta situación y que debía bajar la nota. Pero sin embargo, recuerdo, y esto lo recuerdo tan bien, y fue algo que aprendí y pude tomar como una gran experiencia para mí, porque era joven. La profesora en ese momento dijo que ella no me iba a bajar la nota, porque yo había hecho lo correcto, porque efectivamente yo había sido capaz y había sido valiente de poder ir y presentarme a ella y decirle que no tenía esa nota, aun cuando yo me podría haber quedado callada. La verdad, hermano, es que esta fue una experiencia para mí muy enriquecedora, porque yo creo que una de esas veces fue las primeras veces que yo pude sentir los susurros del Espíritu, donde yo pude recibir una revelación personal. Muchas veces sabemos lo que el Padre nos va a responder y no lo queremos hacer, pero el Señor sabe por qué nos dice las cosas. Él tiene preparada cada una de las cosas que nos van a pasar y Él sabe las pruebas que vamos a tener. Y Él está ahí para que nosotros le pidamos apoyo. Si le pedimos, Él nos va a dar. Debemos ser humildes para poder pedirle. Me encanta este Evangelio, me encanta este Evangelio de Jesucristo, el saber que Él siempre nos da una oportunidad para poder arrepentirnos y poder seguir progresando. Em, la verdad es que cada vez que pienso en lo que Él sufrió en el Getsemaní por cada uno de mis pecados, me hace pensar en lo fuerte y lo valiente que Él fue por cada uno de nosotros, sabiendo que este era el plan y cada una de las cosas que Él iba a pasar por mí y ha pasado por mí y en las que me he tenido que arrepentir. La verdad es que me hace estar muy contenta de donde estoy el día de hoy. Como les digo, sé que este es el evangelio correcto. Sé que el Señor da revelación de las cosas que Él tiene preparadas a través de nuestro profeta y nuestros líderes. Sé que no es al azar cada una de las revelaciones o de las instrucciones que nosotros recibimos. Sé que el Padre está pensando en cada una de las cosas que, que van a pasar en nuestro barrio o en nuestra iglesia. Y Él siempre está un paso adelante. Hermanos, quería dejarles este discurso este domingo con mucho cariño, esperando que podamos ser capaces de poder ir reconociendo y los susurros del Espíritu para poder obtener revelación personal.
en este tiempo que es tan importante poder comunicarnos con nuestro Padre Celestial y poder recibir la respuesta que Él quiere para poder hacer las cosas correctas. Les dejo este mensaje con mucho amor. En el nombre de Jesucristo. Amén.